en el libro de Apocalipsis. Suena, ¿viste? Oh, Apocalipsis. Hemos aprendido algo interesante, que el libro de Apocalipsis no es un libro de destrucción, muerte, que usted tiene que tener miedo, sino que es el libro que nos muestra al Cristo que vive y reina hoy en medio de la iglesia. Este es el Cristo que predicamos, es el Cristo de la iglesia de Apocalipsis. El miércoles en la reunión de oración, que de paso venga a la reunión de oración a las 20:30, los miércoles estamos acá aprendiendo los dichos de Jesús, cómo Él manifestaba su relación con el Padre, para que nosotros como iglesia podamos comportarnos de la misma manera. Decían algunos hermanos, y en medio de la oración o en medio del testimonio, qué bueno ha sido aprender que este Cristo no es el que anda ahora con sandalia y con una túnica diciendo esperen, todavía no es el tiempo, sino que es el Cristo que tiene todo dominio y todo control. ¿Qué hay más grande que el Jesús que nosotros hoy tenemos? Absolutamente nada. Amén. Él nos lleva a Dios el Padre y Él manifiesta a su Espíritu Santo en medio de la congregación para que donde está el Espíritu de Dios, usted y yo podamos tener libertad. Amén. Así que en eso estamos, en este proceso como iglesia. Apocalipsis. Hemos llegado ya. Bueno, recuerde que estamos con el proyecto Árbol, ¿sí? No se olvide, ya vamos a hacer la impresión. Por ahí, ahora que tengo cositos, por ahí vamos a poner, para que usted se acuerde que estamos en medio de un programa que no es algo que hemos olvidado, ¿sí? En cada mensaje estamos hablando cada uno de estos puntos, que es ampliar nuestra vida espiritual. Si hay que ampliar el lugar porque va a venir más gente, ampliaremos el lugar. Hay que trabajar en todos los aspectos de nuestra vida. En la recepción ya estamos trabajando, ya nos hemos reunido con mujeres también, y usted tiene que ser parte de aquellos que reciban los que están por venir. Y luego de eso, trabajar en la bendición para que entonces podamos alcanzar a otros. Operativizar para que ese alcance sea preciso y luego entonces convertirnos en aquellos que lideran espiritualmente el lugar donde están. Usted en su trabajo es el líder espiritual en ese lugar y reclama que el Señor se manifieste en ese lugar, en su escuela, en su facultad, en el lugar donde usted esté, en el centro de jubilados jugando a las bochas o lo que esté haciendo, ¿sí? Usted es líder espiritual ahí y tiene que entonces tomar ese lugar. ¿Amén? Estamos viendo entonces las 7 iglesias del Apocalipsis y me parece interesante que ya hemos pasado absolutamente todas. No sé si notan algo del proyector, que ahora se ve la frase la iglesia herética, que nunca se veía, es porque hemos comprado un proyector nuevo, ¿sí? Acá está, para que ahora usted pueda ver bien de allá donde está, ¿sí? Entonces hemos comprado ya el proyector nuevo. Un aplauso, se le quiere dar un aplauso a David, que lo consiguió. Bien, entonces hemos pasado absolutamente por todas las iglesias y hoy hemos llegado a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. No es la Odisea, sino que es la Odisea, ¿sí? La iglesia de la Odisea. Hemos pasado ya 10 mensajes para llegar hasta este punto. Y simplemente hemos visto 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Y los hemos pasado muy por alto, porque si tuviéramos que detenernos en realidad en cada pasaje, yo creo que con cada iglesia solamente hubiéramos ocupado más de un mes simplemente para entender contextos. Pero la idea de esto es estudiar el libro completo y aprenderlo completo y luego en algún tiempo volver a retomarlo, y van a ver que al haber mayor crecimiento en conocimiento, haber mayor conocimiento en cuanto a lo espiritual y al mundo espiritual, cuando usted retoma otra vez un libro después de mucho tiempo que lo vio, empieza a aprender cosas nuevas también que tienen que quedarse colgadas. Si hay hermanos que quizá tienen mucho más años en la iglesia y captan algunas cosas más, si usted hay cosas que no captó en ese tiempo, primero puede repasarlo, ya están los mensajes en YouTube para que usted vaya, los busque, los vea, anote, ¿sí? Pero no se haga problema porque el Señor va a ir revelando de acuerdo o a la medida en que usted pueda en realidad recepcionar el mensaje de la palabra de Dios. Pero 10 mensajes ya han pasado para que hoy estemos entonces frente a la última iglesia y al último texto del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Esta es una iglesia interesante, si se puede llamarla así. A ver, está ubicada en el último lugar, que lo hemos visto,
Y esta es la iglesia tibia. No es tibia y peroné, sino que es tibia, ¿no? Es la iglesia que no es ni fría ni caliente. Y entonces vamos a hablar sobre esto en esta mañana. Vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. ¿Lo tiene? Dice amén. Amén. El mensaje a Laodicea. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Uy, espere que lo voy a leer de nuevo porque capaz que me equivoqué. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un... ¿Lo leo? ¿Sigo leyendo? Sí, sigo leyendo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos al Señor para no ponernos incómodos, ¿le parece? Señor, gracias por tu palabra, porque entendemos que tu palabra viene a nuestras vidas y viene a nuestro corazón para llevarnos a un crecimiento en lo espiritual. Y que esta mañana, Señor, el mensaje de tu palabra pueda moverse en libertad. Que el mensaje de tu palabra nos lleve a un nuevo conocimiento de tu verdad. Que absolutamente nada, Señor, se escape de tu presencia, se escape de tu preciosa voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Hoy estamos entonces frente a la última iglesia y frente a la última carta. Y es una iglesia tibia. Y el Señor le está hablando a una iglesia que no ha formado carácter. La iglesia de la Odisea es una iglesia que necesita formar un carácter. Un teólogo dijo, esta carta es una finísima mezcla de censura enérgica, ironía sutil y ternura compasiva, todo en 8 versículos. La carta a la Odisea está redactada de tal manera que absolutamente ninguno que la escuchara podía quedar fuera de la carta que estaba siendo leída en medio de la congregación. Sin duda este pasaje puede considerarse entonces un mensaje pastoral, un mensaje ético y un mensaje teológicamente profundo para la iglesia de la Odisea y para nuestras vidas hoy como iglesia de Cristo. Déjenme hablar un poquito de este contexto. La ciudad de la Odisea, al igual que las anteriores ciudades que hemos estado viendo, muchas de ellas habían sufrido algunos terremotos. Recuerden que hablamos de algunas otras ciudades, y entonces en ese terremoto las ciudades tenían que salir al imperio a pedirle por favor que sean ayudadas. Sin embargo,
la ciudad de la Odisea no salió a pedirle absolutamente a nadie ayuda, porque era una ciudad súper archi recontra requete re, no sé si se dice así, rica. Y tenía muchísimo poder en lo económico. Entonces ellos decidieron, la ciudad de la Odisea, cuentan los libros de historia, decidió no pedirle absolutamente nada a su gobierno, sino que entre ellos mismos empezaron a poner el dinero para que se reconstruyera la ciudad. Y dicen que fue mucho mejor lo postrero que lo primero. ¿Por qué? Porque ellos tenían fuerza, eran ricos, tenían mucho poder y quisieron demostrarles a los demás cuánto poder tenían. Y seguramente, y es lo que a mí me parece por lo que leo en este pasaje y lo que el Señor quiere revelarle a la iglesia, que seguramente la iglesia de la Odisea no quedaba fuera de este orgullo o de este sentirse totalmente superiores. Yo no necesito a nadie, yo me banco por mí mismo. ¿Qué me va a venir a decir aquel lo que yo tengo que hacer? Yo tengo la suficiente fuerza y el suficiente poder para poder hacer lo que yo quiera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, se lo digo. Yo no he escuchado nada. No me mire tan serio. Decirle que está al lado tuyo, no está hablando de vos, el pastor, no está hablando de vos. No te preocupes. Sin duda, la Odisea había hecho de la riqueza material la meta de su vida individual y seguramente la meta de su vida espiritual. Mirá cuánto yo tengo, y entonces porque soy rico yo tengo al Señor. Todo lo que el Señor me ha dado, ¿no? Me gusta poner esa voz de Batman a veces, porque a veces reaccionamos así cuando creemos que somos lo suficientemente fuertes, tiré el cosito, perdón, que somos lo suficientemente fuertes para poder enfrentar las circunstancias y los problemas. Gracias, doctor Lucas, discúlpeme. Entonces nos paramos frente al Señor, frente al pastor, frente al líder de la iglesia, frente a cualquier hermano y decimos: yo tengo el control de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro, y el yo, y el yo, y el yo, que es un mensaje que últimamente se está predicando en todas las iglesias del mundo. Usted puede, usted tiene el poder dentro suyo, usted lo puede lograr. En el segundo mensaje que dimos sobre Esmirna, que es la única iglesia que dividí en dos mensajes, nosotros pudimos ver algo, que el dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón. Y cuando nosotros basamos nuestra vida en nuestros pensamientos, en nuestro poder, sobre todo en lo económico, el hombre tiende a dejar de lado al Señor. El hombre y la mujer. Ahora hay que aclararlo, no sé cómo es el tema. El mundo en general necesita tener una seguridad en lo económico. Y a veces llegamos desnudos, apretados, avergonzados al camino del Señor, y el Señor nos bendice y nos ha bendecido tanto que ya después no podemos congregarnos porque tenemos que viajar en nuestro yate a Praga, ¿no? Hoy me voy el fin de semana, pastor, discúlpeme, el fin de semana largo, mi economía, ¿no? Y ya nos dejamos de lado al Señor. ¿Por qué? Porque el dinero compite por el trono del Señor en nuestro corazón. Y sin duda, la iglesia de la Odisea había cambiado el trono del Señor por el trono de su poder económico. Por eso el Señor se le presenta de esta manera. Toda su confianza estaba basada en las finanzas y no en el Señor. James Smith, hoy no lo puse porque ya lo he, pobrecito, cada tanto. Con respecto a esto dice: es notable que la primera y última iglesia padezcan la misma dolencia de decadencia espiritual, solo que en la primera era un prototipo y en esta segunda ya estaba totalmente desarrollado. Repase cuando usted pueda en internet el mensaje a la iglesia de Esmirna y se van a dar cuenta entonces que habían dejado de lado al Señor por orgullos personales,
porque yo ya sé lo que tengo que hacer, porque a mí nadie me va a decir cómo me tengo que comportar, porque absolutamente nadie tiene poder sobre mi vida. Yo quiero decirte algo, el Señor aparece cada vez que nos ponemos de esa manera y nos dice: yo soy quien tiene el control sobre todas las cosas. Una iglesia que pone su confianza en otra cosa que no sea el Señor Jesús es una iglesia que tiene características laodicenses. Tomá mate, lo dije sin trabar, que se me trabe la lengua. Tiene características de la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son esas características de la iglesia de la Odisea? Es un desventurado. Cualquiera que ponga su confianza en otra cosa que no sea el Señor, el mismo Señor Jesús está diciendo eso, no soy yo. Está escrito en la palabra y dice: eres un miserable, eres pobre, eres ciego, eres igual que estar desnudo, como si absolutamente nada tuvieras. Mi pregunta, yo siempre me hago preguntas cuando estoy estudiando la palabra y estoy preparando los mensajes, es: ¿qué habrá sentido la congregación de la Odisea al escuchar a su pastor leerle esta carta? Porque el pastor se tuvo que parar frente a la congregación y dice: Jesús dice esto a la congregación. ¿Cuál habrá sido entonces su reacción frente a estas circunstancias? ¿Será que cuando el pastor leyó la carta, muchos se pararon y decían: no, yo no soy ese, no, de mí no debe estar hablando el pastor, debe estar hablando de aquel? De mí no puede ser que esté hablando del Señor, tiene que estar hablando de otra iglesia. Se ha confundido, no era la Odisea, no era Iglesia Bautista Coemet, era Nueva Vida, no sé cuánto, no es nosotros, no podemos ser nosotros. ¿Cómo habrán reaccionado? Y quise traer la figura de algo que pasó hace muchos años, en 1930 y pico por ahí. El presidente de Guatemala, que estaba en ese momento, que era Jorge Ubico, fue a visitar la cárcel de su país y empezó a preguntarle a los presos, escuche bien esto, empezó a preguntarle a los presos por qué ellos estaban en esa situación. Entonces él se acercaba y le decía: ¿por qué estás encerrado acá? Y el preso le decía: no, yo no fui de lo que me acusan, yo no, era otro y justo me agarraron a mí, yo no fui. Y dice que va otro personaje dentro de la cárcel y le dice: escúchame, ¿por qué estás acá? Quiero que me cuentes, pues soy el presidente, quiero conocerte. Y el otro le decía: no, yo estoy acá por un error. Fue un error y yo estoy acá. Y dice que habló con muchísimos de los que estaban adentro de esa cárcel, hasta que uno se le presentó y le dice: señor presidente, yo le quiero contar algo. Dice: yo estoy acá porque he robado. Dice: como robé, me encontraron, me sentenciaron y me metieron dentro de la cárcel. Y dice que inmediatamente el presidente de Guatemala exclamó esto: sáquenme a este de acá que me va a corromper a todos los que están presos. Inmediatamente le dan la libertad, porque si no me corrompe a toda la congregación. Al que le quepa el zapato. No, digo, qué interesante, ¿no? Que el que dijo la verdad terminó encontrando la libertad de aquel que tenía poder de liberarlo de la situación en la que estaba. Y creo que gráficamente a la iglesia le puede servir este contexto, ¿no? ¿Qué pensamos o qué entendemos cuando nosotros como congregación leemos la carta que el Señor le escribió a la Odisea? No a mí, a la Odisea, ¿no? ¿Dónde están puestos nuestros pensamientos y dónde está basada nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar basada en el Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionarás hoy al escuchar este mensaje? Donde Jesús te dice: si estás poniendo tu confianza en otro que no soy yo, entonces para mí eres un desventurado, eres miserable, eres pobre. Estoy viendo que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer en tu vida. Y este mensaje es para mí, no se crean que este mensaje no me llega a mí.
Decir al que está al lado tuyo en esta mañana, hoy vamos a confiar en el Señor y vamos a poner nuestra vida en Él. Creo que hay una iglesia madura en medio nuestra. Si estás poniendo tu confianza en los años que llevas como creyente y decís, yo puedo jugar en este límite, yo puedo salir con una mujer que no sea mi esposa y solamente estoy picoteando. Y estás creyendo que tus años de creyente te van a liberar de eso, te digo, tenés mucho cuidado, porque el Señor está viendo que eres un miserable. Si estás creyendo, escúcheme bien, que en el límite de lo que hay en tu celular o en tu computadora y hay pornografía y hay cosas, no, yo solo voy a ver hasta acá porque no voy a pasar en esto, quiero decirte una cosa, el Señor está viendo tu corazón y te está diciendo, no estás basando tu confianza en mi vida. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo no quiero caer frente a ninguna otra circunstancia que no sea estar siempre arraigado a tu presencia, a tu poder. Si estás creyendo que sos el dueño de tus finanzas, ya lo vimos en el segundo mensaje Esmirna, quiero decirte algo, Dios es quien provee para nuestras vidas. Pon en primer lugar al Señor en tus finanzas y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. No esperes al final de este mensaje para decirle al Señor, Señor, yo quiero volverme a vos. Cómo me gustaría que en este momento el Espíritu Santo toque tu corazón. Si estás viviendo alguna crisis en quién es más fuerte en tu vida, si el Señor Jesús o tus pensamientos o tus deseos, si estás poniendo tu confianza en tus años de creyente y que lo que vos decidas entonces eso vas a hacer, quiero que hoy le digas al Señor, Señor, yo quiero que vengas a mi vida, en este momento, a mi corazón, y cambies mi manera de pensar por tu manera de pensar. Que venga, Señor, en esta mañana a librarnos, a librar a la congregación. Y quiero entender que cada palabra que sale de esta preciosa palabra también es para mi vida. Y hoy voy a declarar, Señor, que toda mi confianza está puesta en vos. Tocar otra vez al que está al lado tuyo y decirle, confía en el Señor. Muévase un poquito, no se quede tan incómodo. Yo creo que el Señor trae libertad en esta mañana, en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, y el Señor renueva su misericordia. Si estamos en la verdad que es Jesús, entonces Él nos da libertad. Amén. Lo que encontramos en esta carta, que esta es la única carta en que ninguno de los atributos que aparecen en la visión de Juan en el capítulo 1 está dirigido en esta carta. En las demás cartas que hemos visto, alguna parte de esa visión aparece y se refleja en cada una de las iglesias. Pero fíjese algo, no hay ninguna parte de esa visión, repase los capítulos primeros para que pueda entender después un poco más, pero no hay ninguna de esas partes que se pueda reflejar en esta iglesia. Y la pregunta mía es, ¿será que el Señor no estaba entonces ni siquiera en una parte en medio de la congregación? De aquella visión de este Cristo con ojos de fuego, con lengua que es una espada de 2 filos, con pie de bronce, nada de eso está involucrado en esta iglesia. Porque esta iglesia es una iglesia tibia. Creo que esto hace aún mucho más interesante la carta a la Odisea. ¿Cómo entonces tendría que hacer una congregación para que el Señor pueda involucrarse en medio de la congregación? Pero sin embargo, sí el Señor tiene una carta de presentación, y Él se presenta a través de, le refleja cuál es el carácter de nuestro Señor Jesús. Y lo primero que Él le dice es: yo soy
el amén. Yo soy aquel que lo que dice, lo cumple. Yo soy aquel que cuando promete no falla. El amén es como la base espiritual en la que todos tenemos en nuestra lengua como iglesia de Cristo. ¿Cuántos, hasta cuando oramos por la comida decimos amén? ¿Qué significa amén? Que así sea. Oramos por los enfermos y terminamos de orar y decimos amén. Es una confesión de fe. Y el Señor les dice, vuélvanse a aquel que es el amén. Porque lo que yo he hablado y lo que yo he hecho, entonces eso se cumple. Al confesar amén, estamos confesando al mundo espiritual que las cosas se harán así y nada lo va a cambiar porque Cristo está obrando en mi vida y en mi corazón, porque Cristo está obrando en mis finanzas, porque Cristo está obrando en mi matrimonio, porque Cristo está obrando en mis hijos. Y cuando yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, pido que aquel hijo que está en medio de la droga, en el alcohol, en el vicio y que no te cree, que no te busca, lo reclamamos para tu nombre y decimos amén, estamos diciendo, Señor, yo sé que estás trabajando en él. Amén. Cuando oramos y clamamos para que nuestro país salga adelante y decimos amén, estamos confesando en que no importa cuál sea el presidente que nosotros tengamos en este país o cuál sea la potencia mundial que esté manejando el mundo, nosotros entendemos que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Y si llega el tiempo de la bendición, no importa qué tan podrido, iba a decir, no encontré otro sinónimo, discúlpenme, pero no importa qué tan podrido esté nuestro país, el Señor te va a bendecir porque Él es dueño del oro y la plata. Amén. No importa cuánto conflicto haya y desorden haya hoy en tu familia, si venís al Señor, Él renueva lo que el diablo quiso romper y destruir. Lea el libro de Joel como tarea nada más. Todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, Dios va a restituir todo eso para la iglesia que quiere confesar que Él es el amén en su vida. Señor, yo sé que si estás en mi vida, tu voluntad se va a cumplir. Y en lo mucho o en lo poco, en el momento en el que esté, entiendo, Señor, que seguís trabajando en mi vida. Amén. La segunda manera que se presenta ahí en el versículo 14, le dice, yo soy el testigo fiel. Algunos, estuve buscando referencias sobre esta frase, algunos eruditos en su gran mayoría declaran que esta es como la reconfirmación de aquel amén. El amén era una palabra dirigida al pueblo judío y era una palabra dirigida a la nueva iglesia de Cristo en ese momento. Todo el mundo entendía que amén significa así sea. Pero el Señor viene entonces y lo habla en un lenguaje más coloquial y dice, no solamente soy el amén, yo soy ese testigo fiel, el que hace que todo lo que yo he visto se cumpla en tu vida. Esta es la carta de presentación para la iglesia, para que la iglesia entienda que no puede tener confianza en otro que no sea el Señor Jesús. La pregunta que surge es, ¿en quién estás confiando en esta hora? ¿A quién estás llevando tus cargas? El Señor se presenta en esta mañana y te dice, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, yo no engaño cuando doy testimonio. Yo no digo que las cosas fueron así y en realidad fueron de otra manera para librar al que está siendo acusado o perseguido. El Señor dice, yo soy ese testigo fiel. Lo que sale de mi boca es verdad. Y si el Señor te ha dicho que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si el Señor te ha dicho que te va a dar un ministerio, Él te va a dar el ministerio. También dice que va a probar nuestra paciencia. También dice que va a probar nuestra vida aún por el fuego si fuera necesario. Pero absolutamente nada va a dejar de cumplirse si estás entendiendo que el llamado que tenés te lo ha dado el Señor. Nosotros lo hemos contado en las reuniones de oración, que son un poco más informales, cómo el Señor ha trabajado en nuestra vida ministerial, tanto en mi esposa como en mi vida. Y que de verdad nunca estuvimos buscando iglesia.
porque entendimos que hay un llamado para pastorear y que el Señor iba a poner en el tiempo justo aquella iglesia que necesitara un pastor medio loco como yo. Acuérdense, la congregación tiene el pastor que se merece, lo siento mucho. Y sin buscar, sin desesperarme por buscar, no, yo soy pastor, tengo que estar en una iglesia. ¿Sí? Si el Señor te da el ministerio, Él va a hacer cumplir esa promesa en tu vida. No te desesperes. Y no dejes de hacer lo que tenés que hacer en el momento en el que estás. ¿Por qué? Porque Él es el amén y Él es el testigo fiel. Si el Señor te ha dicho que te va a dar una novia, un novio, al varón una novia, a la mujer un novio. Vaya que la da dos señores. Bien. Si el Señor te ha dicho que esto va a suceder en tu vida, no te desesperes. No te metas con el primero que se te cruza. No te metas con la primera que se te cruzó por el camino. No, es que yo me quiero casar y tener una familia. Tranquilo. Que a la hora y el tiempo que sea necesario, Él ya tiene a esa persona en tu vida. Hemos visto matrimonios destruirse en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el Señor. No te desesperes, sobre todo los más jóvenes. Tranquilos, no se desesperen. El Señor les va a dar aquello que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que toda nuestra vida es para nuestro bien. La tercera cosa, no me voy a extender más, si no nos vamos más. El soberano de la creación. El tercer punto que plantea el Señor, que Él es. Entonces, ¿quién tiene control aún en lo creado? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Si había algo que no estaba en juego en ese tiempo, era, cuando usted lea el libro de Génesis se va a dar cuenta de esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No estaba en discusión quién era el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, con toda esta filosofía nueva, van al libro de Génesis y dicen no, porque entre el versículo 1 y el 2 y el no sé qué, y capaz que Dios no lo creó, y que la teoría del Big Bang, que es la que más conocemos, la teoría del Big Bang en cuanto a la creación, y que se ha metido en este proceso aún en los mensajes de las iglesias cristianas, en el proceso de la evolución pero así como esa teoría, hay más de 100 teorías alrededor dando vuelta. La teoría del Big Bang ya ha dejado de ser esa teoría tan fuerte. Hay una que es la de la implosión. Ahora resulta que primero hizo por adentro y después salió para afuera. Sí. Pero si hay algo que no está en discusión, es que en medio de cualquier creación, el Señor, Dios Todopoderoso, lo hizo. Amén. Yo siempre me voy de tema, pero hay una foto que se ha sacado del universo entero, ¿no? Hay más de 100 millones de galaxias dando vueltas alrededor nuestro. No solamente que nosotros no somos el centro de esa creación, sino que ni siquiera somos el centro de nuestra galaxia. Si nosotros podemos observar el mundo, el universo completo alrededor nuestro, es porque nos puso en un borde de nuestra galaxia. Si nosotros hubiéramos estado colocados más adentro de nuestra galaxia, no podríamos conocer toda la grandeza del Señor. El Señor ubicó la Tierra en el balcón de la Vía Láctea, así se llama. Y nos ha puesto en el balcón para que juntamente con todos los que nos congregamos podamos ver su magnífica creación y que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es el Dios creador. Él es el amén y Él es el Dios creador. Y si Él ha podido crear este precioso mundo en el que vivimos, el universo en el que vivimos, y Él ha tenido esto para que usted y yo podamos disfrutar de esa grandeza, ¿cómo no va a resolver cualquier problema que sea más pequeño que este? No hay absolutamente nada que se le pase a nuestro Señor. Y entonces Jesús
ya en su actitud de Rey de Reyes y Señor de Señores, donde toda la creación alababa su nombre, se para frente a la iglesia de la Odisea y le dice: yo soy tu creador. Yo soy el que desde el origen, desde el principio, tengo dominio y control. Yo soy el que te vi en el vientre de tu madre, dice el Señor. Y no importa si vos viste a tu madre o no, el Señor sí te vio a vos. Yo soy quien ha propuesto algo sobre tu vida. Y si hoy venís al Señor, todo lo que yo he propuesto desde el principio, mis pensamientos se suman a tus pensamientos. Y todo lo que te pase va a obrar en tu vida para bien. Porque Él quiere que vivamos como iglesia de victoria en victoria, no de problema en problema. El problema es la circunstancia para que nosotros podamos tener victoria. ¿Cómo vamos a tener victoria si no tenemos problemas? El Señor dice: yo soy quien está en total dominio y total control en tu vida. El Dios que creó todas las cosas exige de nosotros hoy, como lo hizo la iglesia de la Odisea antes, un compromiso incondicional. Que vengas a Él, que cambies tus pensamientos por sus pensamientos y puedas decirle definitivamente: Señor, yo quiero pensar como vos pensás. Segundo punto que podemos encontrar es la preferencia que el Señor tiene cuando viene a la iglesia de la Odisea. El Señor se para frente a la iglesia de la Odisea en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fuera frío o fuera caliente. La preferencia del Señor es una sola: no seas mediocre en lo que haces. No seamos falsos en lo que hacemos. Nos ponemos la máscara de creyente y venimos a la iglesia, y cuando salimos de la iglesia, nuestra balanza en nuestro negocio siempre pesa 10, 20 gramitos más cada vez que... porque entonces entra más dinero y nosotros podemos obtener el negocio. Estoy hablando de otro... Esto es para YouTube, no para ustedes, no se preocupen. Nuestro contador en los taxis o en el que tenga siempre dice un poquito más. ¿Cuánto decía? 28, no, 30 te sale. Aprovecho el viaje. El consejo del Señor es, la preferencia del Señor es: no seamos caretas, no seas tibio, no estés jugando a que voy a la iglesia, veo cómo me siento hoy, de paso. Ya cumplí este mes, ya fui, ya me congregué el domingo 7. Ahora voy a ir el domingo 22 del mes de... Es tiempo de tomar decisiones. Porque el Señor dice esto: si eres frío o eres caliente, usa una frase fuertísima el Señor: te vomitaré de mi boca. Dicen que en la Odisea había un agua tibia que cuando la tomaban le causaba asco al que la tomaba. Y el Señor les está diciendo: me dan asco. Una frase tremendamente fuerte la que el Señor utiliza para llamar la atención de aquellos que creían tener todo dominio y todo control, porque estaban basados en sí mismos y no en la presencia del Señor. El Señor nos está llamando en esta mañana a decir: no seamos caretas, no seamos tibios, tomemos una decisión justa y precisa. Señor, yo te quiero en mi vida, yo te quiero en mi familia. Muchos no entendemos por qué los hijos dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué el vecino no quiere venir a la reunión de grupo que hago en mi casa? Habría que preguntarle al vecino: ¿cómo me ves? ¿Qué ves de mí? ¿Qué ves cuando me ves? No importa. ¿Qué ven de mí? Qué bueno sería que el vecino me diga: yo veo a Dios en tu corazón. ¿Sabe qué se decía de los discípulos cuando lo veían? Cuenta el libro de Hechos: estos verdaderamente han estado con Jesús. Estos sí le conocen. Estos saben quién es Jesús. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo.
Es tiempo en esta mañana entonces que como iglesia tomemos una tremenda decisión. Señor, yo quiero ser como vos. Yo quiero ser como vos sos. No voy a extender más, porque créanme que hay mucho más. Entonces el Señor se presenta a la iglesia y empieza a darle algunos consejos precisos. Versículo 18. Porque tú, bueno, vamos a leer el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, y le da el primer consejo y le dice, compres oro refinado. Y entiendan que esto no es que tenían que ir a la joyería y decirle, hola, ¿tenés oro refinado? Como yo tengo plata, lo puedo comprar. El oro que el Señor está hablando es mucho más fuerte y mucho más preciso que el oro que nosotros hoy tenemos. Primera de Pedro dice que nuestras pruebas son mucho más preciosas que el oro, el cual, aunque perecedero, no pierde su propiedad cuando pasa por el fuego. El Señor le dice, no estés confiando en tus finanzas, no estés confiando en tus conocimientos bíblicos, o en tus conocimientos teológicos, o en tus conocimientos de cualquier sea tu profesión. Porque en el tiempo de la prueba no vas a saber cómo salir de ella. Es tiempo de comprar oro refinado, la presencia de Dios en nuestras vidas. El oro en el libro de Apocalipsis se ve en el candelabro. Lo vimos en el capítulo 1. El Señor les está diciendo, déjenme que yo sea el que brilla en medio de la congregación. Qué bueno sería que en esta mañana la Iglesia Bautista de Codimel le diga, Señor, queremos que seas quien brille en medio nuestro. Qué bueno que 3 dijeron amén. Qué bueno sería que Jesús brillara en medio de la congregación. Amén. Que así sea. Amén. El segundo consejo que le da, cómprate vestiduras blancas. Y la vestidura blanca es símbolo de la santidad. El Señor se les presenta y les dice, yo les voy a dar el mejor consejo que ustedes pueden recibir en esta mañana. Sean santos porque yo soy santo. Si el Señor pudo vivir en santidad, vos y yo podemos vivir en santidad. Y entonces, cuando viene la tentación a estar en tu habitación, a tener en tu celular pornografía, le decís, yo puedo vivir en santidad y no necesito esto. Cuando viene la tentación de robar en tu trabajo a tu cliente o a quien sea, le decís, yo no voy a someterme en esto porque no es necesario para mí. Yo quiero vivir una vida en santidad porque entiendo que Dios es quien me prospera. Y si no tengo para comer, sé que el Señor va a proveer hoy. Lo declaro y digo, amén. Amén. Porque Él es quien provee. Entonces, resistan al diablo. Pablo decía, resistan al diablo. Y si resisten al diablo, entonces el diablo huye de nosotros. La tentación huye del cristiano que es fiel y que confía en el Señor. Y la tercera cosa, le dice, usen colirio. ¿Saben lo que es el colirio? Esa gotita. Doctor, ¿usted puede dar una explicación gráfica? No, bueno, no, dejémoslo a doctor ahí. Pero, ¿no? Esa gotita que se usa para los ojos. Bueno, la ciudad de la Odisea inventó el colirio. Se inventó el colirio en esa ciudad. Y el Señor les dice, ustedes tienen algo para poder ver mejor y tener una mejor visión en el mundo en el que tienen. El Señor les dice, en el mundo espiritual también hagan lo mismo. Por favor, pónganse gotitas espirituales y empiecen a ver como yo miro y no como ustedes piensan que hay que mirar. Empecemos como iglesia a llenarnos del poder de su Espíritu Santo, que tengamos entonces visión, que nuestros niños tengan sueños, que los ancianos puedan disfrutar de su tiempo y tengan palabra para los demás. ¿Por qué? Porque han desarrollado el mundo espiritual en la visión de lo que Dios quiere para este tiempo en esta congregación.
Los que están ciegos, desventurados y todo lo demás, ven todo lo que pasó y dicen, no, otra vez un pastor, no, re pesado pastor. Uno dijo, es un gasto, pastor, es una congregación. Acá no. Aclaro que acá no fue. Pero una vez me vinieron y me dijeron, no, es un gasto. Abramos nuestros ojos espirituales y metámonos en este nuevo tiempo. Llenemos nuestros ojos de la limpieza y de la pureza del Señor, de su Espíritu Santo, y que este año sea el año de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y en el lugar donde nosotros estemos. Que seamos definitivamente líderes espirituales. Amén. 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 Y con esto ya voy a terminar. Bien, yo, 40, lo tengo grabado acá. La recompensa que el Señor Jesús le ofrece entonces a aquellos que quieren que lo que brille no sean sus joyas, sus alhajas, su ministerio o lo que yo canto. Siempre me agarro con los músicos, ¿no? Oh, mirá cómo yo canto, qué hermosa la canción que voy a cantar en esta mañana. Que no sea tu talento, mirá qué bueno que soy dando la escuela dominical, soy el mejor profe del mundo. Qué bien que saco fotos, vamos a dar también al ministerio de multimedia. Oh, la grabación mía, yo hoy grabé y no se me movió la cámara, ¿no? La recompensa que el Señor Jesús entonces le da a esa iglesia, que lo pone a Él como primero y que lo que brille sea Él, primero dice, yo voy a vivir con ustedes. Capítulo 3, versículo 20. Este es un pasaje que ha sido muy mal interpretado muchas veces, pero este pasaje está puesto para que la iglesia de Cristo entienda que tiene que abrir la puerta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, y este no es un pasaje para el que no conoce al Señor. El Señor se está refiriendo a la iglesia y le dice, ábranme la puerta de su corazón, porque yo sigo del lado de afuera. Es una referencia muy grande a lo que vimos en el Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan del mensaje del Cantar de los Cantares? Yo dormía, pero mi corazón pelaba y todo eso. ¿Dónde está el Señor? Está del lado de afuera. Él puede estar moviendo su mano, podemos estar sintiendo su voz, podemos estar viendo lo que pasa en medio de la congregación, pero el Señor sigue del lado de afuera. Y cenaré con Él. Y fíjese lo que dice, y Él cenará conmigo. Es una relación preciosa la que el Señor quiere tener con la congregación. Por eso, en el lugar donde estés, en la intimidad de tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, recordá esto, el Señor está presente en tu vida. Comportate de la mejor manera posible. Actúa y confía en el Señor, porque Él ha entrado a tu corazón y Él está con vos y vos estás con Él. Y entonces todo se cumple. Y la segunda recompensa es, nos sentaremos juntamente con Él. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué pedazo de trono va a tener el Señor, ¿no? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina el mensaje de esta iglesia de la misma manera que a las otras iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este es el año de la revelación del Señor. Y como iglesia nos hemos propuesto revelar a Cristo. Los jóvenes están trabajando para revelar a Cristo. Las mujeres están revelando a Cristo. Los hombres nos hemos propuesto ser hombres de valor, con valores cristianos, y demostrar en el lugar donde estamos que somos verdaderos creyentes. Los niños en la escuela dominical, junto con la iglesia adulta, pero donde más trabajamos con los niños en la escuela dominical, están aprendiendo esto. No hay mayor confianza en nuestras vidas que poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Quiero que en esta mañana, preciosa iglesia, podamos decirle a Jesús: Señor, no va a brillar otro que no seas vos en mi vida, en mi ministerio, en mis finanzas, en mi familia y en todo lo que haga a partir de ahora. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás.